¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches y gracias por acompañarnos. Último Vía Pública de la temporada 2017 y estamos comenzando. Vamos a hablar de la PSU, a lo mejor un poquitito tarde dirá usted, pero bueno, han pasado algunas otras cosas que también nos llevaron a conversar de distintos temas. Pero eso no significa que la educación no nos importe. De hecho, ha sido siempre materia muy importante aquí dentro del programa a lo largo de estas 6 temporadas ya. Vamos a hablar de por qué los resultados y esta diferenciación que hay respecto del resultado por género. Lo que está pasando también con la herramienta propiamente tal y todo un cuestionamiento. De hecho, tenemos una pregunta que temprano publicamos en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl y por supuesto que la opinión de ustedes es fundamental porque nos sirve también para ir de alguna manera tabulando, tomándole la temperatura a lo que usted considera. ¿Es la PSU la mejor herramienta para definir hoy día el ingreso a la universidad? ¿Qué piensa usted? Seguramente o tiene algún familiar, incluso un hijo, o incluso ustedes que nos están viendo que la hayan rendido, saben entonces de qué se trata y por lo mismo tienen una opinión al respecto. Pueden ahí participar en el fanpage de facebook.com/24horas.cl y también con el hashtag Vía Pública en Twitter. Hay titulares, por supuesto, también de nuestro programa, de otros temas que queremos revisar con ustedes. Lo hacemos a partir de ahora. El Consejo de Defensa del Estado se querelló contra los ejecutivos de 3 laboratorios por estafa al fisco. Los acusan de llegar a acuerdo para fijar precios en las licitaciones de medicamentos que le vendían luego a la Senabast, esta central que después abastece a los hospitales y consultorios. La Corte Suprema declaró ilegal el permiso de edificación para construir el Mall Barón de Valparaíso. El alcalde Jorge Charp sostuvo que este fallo es una victoria de las organizaciones ciudadanas. Y les contamos también que el fiscal anticorrupción del Perú interrogó al presidente Pedro Pablo Kuczynski y al líder de la oposición, en este caso la líder, Keiko Fujimori, en la investigación por el llamado caso Odebrecht. Todos temas que vamos a abordar en los próximos minutos. Ya saben, entonces, vamos a la pausa, conversamos con nuestros invitados sobre la prueba de selección universitaria y luego vamos desarrollando estos otros temas que hemos visto aquí en titulares. Es Vía Pública por el canal 24 Horas. Ya estamos con ustedes. Decíamos que de los resultados de la prueba de selección universitaria vamos a conversar esta noche con Josefina Canales, presidenta de la FEU. Gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Gracias, muchas gracias por la invitación. Teresa Flores, investigadora del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Lorena Medina, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Gracias, Lorena, por estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Y Mario Sobarzo, experto en filosofía y de la educación y académico de la Universidad de Santiago. Gracias, Mario, por estar aquí. Gracias, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Así que, no saben cuánto me alegra que el panel tenga mayoritariamente mujeres. Cuesta un montón, muchas veces por distintas razones que no voy a explicar para no perder tiempo, pero hacemos un esfuerzo de verdad sobrehumano para tener hartas mujeres siempre en el panel y esto para mí, sin ofender, por supuesto, me genera mucha alegría. Así que muchas gracias a las 3. Voy a comenzar contigo. No, mentira. Voy a empezar contigo. Miremos un poquitito en términos generales los resultados de este año para luego ya meternos a una cuestión más allá del año, porque tengo la sensación de que hay veces que casi es como aleatoria la comparativa del año anterior, porque uno mira el año anterior y después mira el 2015 o el 2014 y uno se encuentra con que hay altibajos. Por lo tanto, no sé si hay como una cierta tendencia, pero ¿qué podría uno sacar por conclusión que es conclusión útil de los resultados PSU 2017? Uy, gran pregunta. Pero la verdad es que yo no sé si las diferencias son tan grandes. Yo más bien diría que había una cierta tendencia en los resultados en los últimos años, por lo menos. Y hay pequeñas variaciones que no alcanzan a ser significativas. Yo diría que más bien se han ajustado ciertas brechas, pero se sigue manteniendo en promedio cierto más bajo los municipales, por dependencia, municipalizados, subvencionados y particulares pagados, donde entre los subvencionados hay menor brecha, unos 30 puntos promedio. Es menos la brecha ahí. Es menos la brecha, pero entre estos y los particulares pagados, al menos casi 100 puntos en promedio. Entonces, y esos resultados, por lo menos si uno compara estuvimos comparando con las dos versiones anteriores, son bastante similares, no hay grandes diferencias significativas. Yo diría que una de las diferencias quizás es que en lenguaje se ajustó el promedio de varones con mujeres, por ejemplo, diría que en general los promedios son muy parecidos. Y un porcentaje importante de los que dieron la PSU que provienen de establecimientos municipales, un 42% está bajo los 475 puntos. Ahí hay un tema también que me gustaría, tremendo, que me gustaría mirar. Miremos un poquitito ahora esta brecha respecto del lugar en el que uno estudia. Porque creo que aquí, digamos,
está una de las claves del asunto. Sí, pero yo creo que ahí hay que desmitificar algunas cosas. O sea, por ejemplo, se suele, y en eso es importante el rol que tienen los medios también, en que muchas veces los titulares hablan como que el colegio privado es mejor. Primero, la PSU nunca ha sido una prueba que está orientada a medir la calidad de un establecimiento educacional, sino que está orientada a la selección universitaria. Y junto con eso, en general lo que la investigación arroja no es que esto tenga que ver con el tipo de colegio o la educación que ese colegio ofrece, sino que está mucho más directamente relacionado con el nivel socioeconómico de la familia de los estudiantes y con su capital cultural. Por lo tanto, lo grave es que finalmente uno se tiene que preguntar qué es lo que está haciendo la PSU. Y de ahí la crítica, por ejemplo, del Colegio de Profesores en el sentido de que está reproduciendo finalmente la estructura social y está ayudando a mantener esa estructura en lugar de estar seleccionando a los estudiantes más talentosos o con mejores aprendizajes en realidad. Claramente el nivel socioeconómico de las familias generalmente influyen en el establecimiento al que asisten educacional. Creo que siempre uno no puede criticar puntualmente a los establecimientos, pero sí incide entre qué familias tienen distinto capital cultural o capital socioeconómico, en qué colegio va a asistir, en este caso, el niño o la niña. Ahora, me parece preocupante el que todos los años estemos discutiendo más o menos lo mismo sí. y que todos los años como que el diagnóstico pareciera estar más o menos claro y como que nos quedamos más pegados en eso sin avanzar mucho. Este año a mí me recordaron que la PSU era una prueba de tránsito. Se supone que iba a ser una prueba que iba a transitar durante unos años para llegar a un modelo mucho más justo, más equitativo, que no era tampoco la prueba de actitud académica. Entonces yo me pregunto, llevamos 15 años con esta prueba de tránsito que hemos hecho y llevamos 15 años donde han sido varios actores sociales los que han demandado por un cambio de la prueba. Entonces yo creo que es lo que falta acá para poder hacer esos cambios. ¿Qué le agregarías tú a esto que estamos conversando? No, yo creo que coincido plenamente con lo que están planteando las compañeras, colegas. Efectivamente, lo que es más preocupante de esto es que hay la prueba de selección universitaria está generando procesos de segmentación a nivel de género, a nivel de clase y a nivel de regiones y metropolitanas. Eso creo que es una cuestión que es bastante grave porque en el fondo estamos teniendo dos países y eso es algo que es complejo cuando uno piensa las políticas públicas de largo plazo. Seguir sosteniendo esto y seguir teniendo un modelo diferenciado, por ejemplo a nivel regional. Hoy día las universidades regionales están planteando que ellos necesitan modelos que compensen un poco las bajas de puntaje que tienen los estudiantes de regiones porque se ven perjudicados con respecto a alguien que, por ejemplo, quisiera ir de Santiago a estudiar a la región porque podría dejar fuera del cupo a una persona de región. Entonces ahí tenemos situaciones que son complejas porque en el fondo estamos, como digo, separando los países y eso es grave para los efectos de la construcción de un proyecto de nación. ¿Cómo se hace esa compensación a la que tú haces referencia? Por ejemplo, reducir el temario. Bueno, ahí habría que estudiar. En este caso de la PSU el problema es que es una camisa de fuerza bastante grande, porque como evalúa contenidos, es poco lo que se puede hacer dentro de ella, o sea, reducir cierta cantidad de preguntas o el hecho de compensar cierta cantidad de puntaje al estudiante que está en regiones versus el que está en Santiago. Pero eso es una medida paliativa, porque lo que hay que preguntarse es por qué ocurre ese problema, por qué se ocurre esta diferenciación entre los estudiantes de regiones y los estudiantes de Santiago o entre las estudiantes y los estudiantes. O sea, ¿a qué se debe ese factor que hace una distinción de género o que hace una distinción entre las regiones? Y ahí es donde es que se requiere estudio para poder diagnosticar adecuadamente y tomar las medidas correctas, porque el simplemente dar soluciones en algunos casos ha tenido repercusiones negativas. Por ejemplo, lo que fue la incorporación del ranking, que pudo haber generado algún mecanismo para que estudiantes de colegios municipales o colegios particulares subvencionados con menor capital cultural y menores recursos pudieran ingresar a las universidades, pero empezó a generar competencias al interior de las propias escuelas. Claro. Entonces, eso es muy negativo porque, por ejemplo, los liceos emblemáticos empezaron a perder a buenos estudiantes, pero porque estaban bajo el ranking promedio de su curso, entonces preferían irse a el liceo con menor cantidad de puntaje, claro, y eso permitía justamente que subieran su ranking. Algo es muy malo. Es que tú querías agregar algo. Sí, no, yo quería decir que eso, la diferencia de regiones también se ve, la diferencia de puntajes también están más abajo en los promedios y eso genera todo un efecto diferenciador enorme por la excesiva centralización que tenemos en Chile. Yo creo que hemos discutido muchos años el tema de la centralización también y el cómo también los propios estudiantes, si uno escuchaba las opiniones que daban los estudiantes que tuvieron mejores puntajes, decían, bueno, me voy a tener que ir a Santiago, los de regiones, porque ahí están las mejores universidades.
O sea, también tenemos un tema ahí que es responsabilidad de la formación, del tema de cómo se ha puesto recursos, no solo económicos, sino humanos, en la educación pública, como decía compañero acá, sino también en la educación no solo escolar, sino también en las universidades estatales, que eso es real. Yo creo que ahí hay un tema que abordar, sin duda. Y a lo mejor hay que agregar, para poner un poco en perspectiva también, esta no es una preocupación exclusiva de Chile ni de la PSU. Obviamente en nuestro caso se manifiesta mucho más porque estamos en un sistema de mercado altamente segregado, digamos. Pero ya desde los años 60 empezó el cuestionamiento a este tipo de evaluaciones porque discriminaban sistemáticamente a ciertos grupos, especialmente grupos minoritarios. Eso tiene que ver también con... si bien a partir de ese momento se introducen controles para ver temas de sesgo de género urbano-rural, que es lo que se hace en el caso de la PSU, tiene que ver también con de dónde vienen las personas que construyen también estas evaluaciones, o sea, que están mirados desde la perspectiva de los grupos privilegiados dentro de una sociedad, digamos. Entonces, hay experiencias de resistencia en distintas partes del mundo actualmente con respecto a estos sistemas y yo creo que debiéramos transitar hacia un replanteamiento de los actuales sistemas de evaluación para empezar a pensar en una evaluación, por ejemplo, que responda mucho mejor a las problemáticas de diversidad que hay en las aulas, tanto en Chile como en otros contextos, digamos. Pero claro, ahora se están buscando caminos para hacer eso. Lo otro que habría que preguntarse también es... ¿Quiénes están buscando ese camino? Perdona, pero porque uno se queda como con la idea de que sí, pero pareciera que no es un trabajo mancomunado, organizado, coordinado, con un norte claro. O sea, básicamente yo las experiencias que conozco más tienen que ver con los sistemas nacionales de evaluación curricular. ¿Sí? Hay distintas experiencias, por ejemplo, la experiencia de un consorcio que se formó en Estados Unidos con algunos estados una vez que les exigieron evaluar los estándares nacionales que ellos nunca habían tenido. Es un consorcio de investigadores con profesores, que eso es súper importante empezar a incorporar a los profesores en la elaboración de estos sistemas también, en que lo que hicieron fue tratar de generar, ya que esta evaluación iba a generar consecuencias en el sistema, como lo generan todas estas evaluaciones, hagamos una evaluación que presente tareas y una forma de trabajo que valga la pena. En Portugal, por ejemplo, se desarrolló un sistema de evaluación ahora que no tiene puntaje y que es exclusivamente formativo, o sea que lo único que se entrega a la escuela es retroalimentación. En México estábamos conversando antes, hay sistemas, hay proyectos experimentales, digamos, de sistemas que son administrados por la propia comunidad y por los propios actores. Y lo otro que habría que pensar en ese sentido es, primero, si queremos una prueba de selección, pensando que sistemáticamente las notas que ponen los profesores suelen predecir de mejor manera el desempeño universitario, y que era lo que se hacía en Chile antes de la prueba única, digamos. Claro. Y que fue toda una discusión a fines del 19, digamos, con respecto a si se hacía esta prueba única, y ya lo interesante es ver que, no sé, uno encuentra a Munátegui en el siglo XIX diciendo que las consecuencias de tener una prueba única iba a ser que el manual iba a reemplazar al profesor, que iba a ser una sobrecarga de contenidos y que iba a distorsionar los sentidos de la enseñanza. Es un buen punto ese. Déjame preguntarte, porque una de las cosas que ha quedado más puesto sobre la mesa, al margen de esto que estamos conversando y que por lo tanto hay que corregir, es por qué se sigue generando esta brecha de género. Porque para muchos no es tan fácil de entender, probablemente para el que la mira afuera, dice por qué se produce esta brecha, esta diferencia entre hombre y mujer en los resultados. O sea, hay una versión mucho más atrás de lo que es la educación también, y la visión de educación y la visión de sociedad incluso que tenemos hoy en día. Una sociedad totalmente machista, que ha ido cambiando, que hemos ido avanzando y que hemos querido cambiar también esas cosas. Pero hoy en día vemos una educación que es completamente sexista. Por ejemplo, yo lo he visto incluso en mi sala cuando he hecho prácticas, cuando a los bebés de 2 años se les dice que los hombres juegan con ciertas cosas y las mujeres juegan con otras, las mujeres van a la cocina, los hombres van a jugar a la construcción y a las matemáticas. A la creación, claro, a la experimentación. Entonces ya vemos un sesgo desde los niños que tienen 2 años y eso se comienza a reproducir, a reproducir, a reproducir. Sin embargo, esta prueba en sí misma también sigue reproduciendo esos sesgos. Estuve escuchando a Jorge Mansi, uno de los creadores de esta prueba, hace unos días en CNN, decir que efectivamente la PSU lo que hace es
no medir realmente los conocimientos de inversión en caso de las mujeres y los hombres. O sea, a las mujeres le va un poco peor en la PSU que a los hombres, sin embargo, a las mujeres en la universidad les va mejor que a los hombres. Por lo tanto, realmente no está prediciendo el desempeño universitario académico de los estudiantes. Y eso nos parece muy grave que la prueba que se creó para predecir el desempeño universitario hoy en día no esté cumpliendo su rol, porque es lo que decías tú, o sea, ahora parece un CIMSE de cuarto medio. Estamos midiendo todos los contenidos, parece como que evaluamos los colegios, según los puntajes, pero en el fondo esta prueba debería ser para medir cómo se van a desempeñar los estudiantes dentro de la academia, dentro de la universidad. Hoy esta prueba no lo está haciendo, estamos viendo otros temas. Ahora también hay un tema, también escuchaba a otras personas hablar, hoy día a la mañana Ernesto Treviño decía, en algunos estudios, sobre todo en Estados Unidos, se ha mostrado que frente a situaciones de estrés, de pruebas de este tipo, normalmente las mujeres tienen un nivel de estrés más alto y eso hace que su puntaje sea más bajo. Pero ese nivel de estrés más alto es construido también. Sí. Es decir, a lo largo de toda esta historia social, de estar tratando de ubicarse o ganar espacios que deberían ser igualitarios, digamos, o de igual acceso, que no lo son. Y yo, o sea, creo que todos los que somos mujeres en cargos de liderazgo, por ejemplo, en diferentes espacios públicos o privados, lo vivimos cotidianamente. Hay una naturalización de ciertos pequeños elementos que cotidianamente van reconstruyendo y reproduciendo esta actitud, digamos, sesgada y machista, que finalmente termina progresivamente por ir insegurizando, de alguna manera, en procesos donde estamos sometidas a, entre comillas, mediciones. Permanente evaluación, claro. Permanente evaluación. Entonces, a mí no me extraña que las mujeres en situaciones de estrés de este tipo de test rindan menos a veces que los varones. Hay pruebas de eso, digo, en Estados Unidos. No tenemos aquí, hasta donde yo conozco, estudios de ese tipo. Pero tal como decía Josefina, efectivamente hay muchos estudios, sobre todo en el área de la psicología social, que muestran un sesgo de género de los niños y niñas desde muy pequeños. Y en las salas de clase. Las clases de ciencia y matemática versus las clases de lenguaje e historia, por ejemplo. Bueno, que es donde además queda reflejado cuando uno mira los resultados de la PSU. Exacto. El otro hecho evidente, y voy a retomar ahora y voy a volver un paso atrás, es el que tiene la plata para pagar un preuniversitario bueno, digamos, echa la ley, echa la trampa, claro. En el fondo, además, en una sociedad mercantilizada, porque digamos que es eso. O sea, el que puede pagar un preuniversitario bueno encontró la fórmula de hacer la trampa a la PSU para prepararse mejor, porque además no te entregan necesariamente conocimiento, sino que te entregan como las herramientas como para saber cómo responder frente a la PSU y sacar buenos puntajes. ¿Cómo se hace y cómo se enfrenta a esa realidad? Porque tenemos dos problemas. Si está midiendo conocimiento y no habilidades, y segundo, que efectivamente discrimina respecto de quién puede pagar un preuniversitario. Incluso no importa si viene de un colegio municipalizado. Si tuvo la suerte de que en la etapa final pudo mejorar, efectivamente esto le ayuda un montón. Evidentemente considerando también el NEM, pero... Sí, eso es evidente. O sea, en este caso hay una serie de factores que son económicos, que son sociales, que son de género, que van haciendo y van configurando un problema que es más o menos grave, que es que la PSU hoy día no es predictora respecto del éxito académico a nivel universitario y que ni siquiera es predictora respecto de que los chiquillos elijan o las chiquillas elijan realmente lo que ellos quieren estudiar y que tengan un buen desempeño en aquello que quieren estudiar. En el fondo, lo que tenemos nosotros hoy día es que colocamos una especie de atracción en el hecho de ciertas carreras, de ciertas universidades y por supuesto que los estudiantes con mayor éxito tienden a concentrarse en esos lugares. Y con eso obviamente empezamos a generar una especie de círculo vicioso, se empiezan a reproducir los mismos esquemas y no tenemos forma de romperlo. Bueno, han habido soluciones o se han planteado soluciones con respecto a esto, por ejemplo, políticas de cuotas, que existan políticas de cuota con respecto a la participación de género femenino en ciertas carreras o que existan políticas de cuota respecto de los porcentajes de los colegios particulares, los subvencionados y los municipales, considerando justamente que los municipales son cerca del 40, los particulares subvencionados un poquito más del 40 y tanto, y los particulares subvencionados andan en el 7 o el 8%, claro. Pero los particulares pagados. Entonces, que tengan ciertos porcentajes adecuados a esa cantidad de estudiantes que ingresen a la universidad. Por supuesto que esto es bastante discutible o que no tiene mucho apoyo porque son los estudiantes que tienen particulares pagados, son los que tienen más posibilidades de pago, son los que tienen más posibilidades de terminar la universidad, son los que tienen mayor apoyo
apoyo, mayores condiciones para poder desarrollar sus estudios en la casa, por ejemplo, tienen a lo mejor pieza propia, computadora, acceso a biblioteca, papás que son profesionales, etcétera. Entonces, las universidades, por supuesto que prefieren a esos estudiantes, y particularmente si son hombres, porque tienen mayor expectativa de que vayan a terminar la carrera y que puedan tener buen éxito laboral, que es una de las cuestiones que les mejora al mismo tiempo el ranking de empleabilidad, de cuánto nivel de ingreso que tienen porque salieron de esa carrera de esa misma universidad. Y no es menor que se publica permanentemente también, ¿no? Es que existan ranking de colegios, ranking de universidades y que constantemente estemos construyendo ranking y que en el fondo se construya sobre Chile eso. es el país del ranking, en todo. Sí. Ahí nos metimos a la OCDE y fue peor todavía, porque en el ranking OCDE siempre salimos mal. Muy mal. Ahora, pero igual yo creo que también, a ver, porque igual puede sonar como que hay una intención intrínsecamente perversa en la universidad de las elecciones, yo tampoco creo que sea tan así. O sea, yo creo que igual las universidades están tratando de generar otros mecanismos de inclusión en la admisión, especialmente referidos a temas de mujeres, a temas de ranking, de notas. Lo que pasa es que ahí uno lo mira caso a caso, dependiendo de la universidad, dependiendo del interés de la universidad y de cómo la misma universidad se administra, porque también sabemos que hay universidades y universidades. ¿Y cuáles son sus finalidades? Perdón, tú querías decir algo aquí. No, quería agregar a eso también que otra posibilidad es hacer una mejor prueba que sea menos entrenable también, en el sentido de que también hay problemas con este sobreentrenamiento con respecto a la prueba, en el sentido que ya no sabemos lo que estamos interpretando de los resultados, y ese es un problema de validez en evaluación, en el sentido que no sabemos ya si lo que estamos obteniendo a partir de esa prueba es qué tanto entrenaron los estudiantes para un tipo de instrumento específico, o hasta dónde yo puedo extrapolar eso para decir que ese estudiante efectivamente tiene buena comprensión lectora o manejo matemático, qué sé yo. Y eso creo yo que es súper visible en los primeros años, digamos. Estudiantes que, si uno les puede pasar un montón de ejercicios de matemática, lo hacen súper bien, pero frente a la posibilidad de enfrentarse a un problema de matemática complejo, donde tengan que integrar una serie de habilidades, es más complicado. Entonces yo creo que en ese sentido, una forma de evitar el sobreentrenamiento, no solo a través de los preuniversitarios, sino que, al igual que ocurre con el CIMSE, digamos, este sobreentrenamiento que hay en las escuelas para preparar estas pruebas, puede ser que la evaluación como tal sea más auténtica, tenga tareas de otro tipo, menos de lógica pedagógica conductista, digamos, y proponga tareas más desafiantes, más similares a las que se hacen en un contexto académico, con el fin de hacerlas menos fáciles de preparar de manera mecánica, digamos. Pero a mí algo, quería volver al preuniversitario, que creo que quedó como bajo la mesa. A mí me sorprende cómo hemos normalizado este mercado de la educación, un preuniversitario que no es nada de pre a la universidad, o sea, es pre-PSU, y lo que decían anteriormente, es una preparación para esta prueba, una preparación mecánica. Yo estuve en un preuniversitario, lamentablemente, no lo pasé tan bien, pero es una preparación mecánica para una prueba que quienes pueden pagarla están preparando una de las... que selecciona supuestamente cómo a ti te va a ir en la universidad. Claro, o sea, digamos que la culpa no es del preuniversitario, o sea, está puesto el escenario para que efectivamente puedan existir, digamos. No, pero a lo que voy, claro, por un lado pueden existir cuando y como... están integrados, es otra cosa, Claro. un preuniversitario y después una universidad. Claro, pero como sociedad hemos normalizado que los estudiantes deban ir a un preuniversitario porque así les va a ir mejor en la prueba, cuando en teoría, si la prueba solamente está midiendo los conocimientos y lo que deben saber los estudiantes y su responsabilidad y cómo se van a comportar, nadie debería ir a ningún tipo de preuniversitario a entrenarse para aprender algo que supuestamente es la evaluación que debe tener de por vida del aprendizaje. ¿Estás de acuerdo? Lo que pasa es que estoy de acuerdo en lo que está planteando, pero también creo que el punto que no hemos tocado aquí es la educación escolar. O sea, si la educación escolar operara con unos criterios en los que efectivamente los estudiantes ponen en juego habilidades orales, escritas, verbales, de resolución de problemas, de pensamiento crítico en el aula, de si se promoviera ese tipo realmente de actitud en las salas de clase, que es el núcleo central del tema, ¿no? Finalmente, donde se producen la promoción o la mediación para los aprendizajes, también tendríamos probablemente una poca necesidad de un preuniversitario. Pero igual yo creo ahí Perdón, pero creo que tiene mucho que ver con sentir que tenemos que suplir algo. Y en ese sentido creo que hay que hacer un trabajo muy, muy grande en la educación escolar. O sea, yo creo que de todas maneras hay que tener cuidado con que eso signifique, como se hace habitualmente, responsabilizar a los profesores por el problema, en el sentido de que
por las evaluaciones existentes a nivel nacional, sobre todo con el CIMSE y como la invasión que tiene con respecto a la cotidianidad escolar, gran parte de los profesores chilenos experimentan lo que se conoce como conflicto de rol, digamos. O sea, ellos saben que debieran estar haciendo las cosas en cierta dirección, trabajando, qué sé yo, salidas a terreno, laboratorio, un montón de cosas que les gustaría hacer, pero a la vez se juzga su trabajo y la calidad de su escuela en un contexto de mercado a partir de los resultados que tienen una prueba que es predominantemente de preguntas de selección múltiple, donde lo único que hay que aprender a hacer es a distinguir lo correcto dicho por alguien más, digamos. Entonces, ahí hay un problema en términos de que si no cambiamos los sistemas de evaluación que tenemos actualmente, difícilmente vamos a lograr reorientar el sistema educacional completo en un sentido que valga más la pena. Ahora, déjame agregar a eso porque creo que es bien interesante. Hay varias cosas que se han venido diciendo en el último tiempo. Entiendo que en enero es cuando se reúne este nuevo comité de expertos que va a evaluar la PSU. Se supone que son 4 especialistas, ¿no?, que van a ver cómo mejorarla. Eso es una cosa. Otro, que el Consejo de Rectores que autorizó una licitación internacional para evaluar el ranking de notas como factor de selección y además cómo, digamos, ajustar, entiendo que hasta el 2023, el proceso del NEM, de las notas de enseñanza media. Y hay quienes también han planteado complementar la PSU con otras cosas como entrevistas personales, como se hace en otros países. Acabo de poner 3 temas, digamos, adicionales arriba de la mesa. El que quiera recoja usted elija opción múltiple, porque quiero saber cuántas de esas cosas podrían mejorar efectivamente lo que hoy día estamos discutiendo. Bueno, hay una cosa que es importante, que hoy día han habido mejoras. Por ejemplo, los programas propedéuticos han permitido el ingreso de estudiantes, o lo que es el programa PASE, que también fue orientado a eso, o en el caso de la Universidad de Santiago, hay un programa para selección de estudiantes de pedagogía. O sea, han habido tendencia hacia eso. Lo que pasa es que son paliativas de lo que es la PSU. Lo mismo ocurre con el ranking o con el promedio de nota. O sea, en el fondo, a ciertas universidades han puesto mayor énfasis en el ranking y con eso han logrado compensar en alguna medida y aumentar la cantidad de estudiantes de liceos municipales o de colegios particulares subvencionados que logran entrar, pero no logra resolver el problema de fondo, que es que mayoritariamente los estudiantes de los colegios de clase alta, de particulares pagados, son los que ingresan a los puestos más apetecidos por el mercado académico. Entonces, es ahí el problema, cómo logramos cambiar eso, la estructura del sistema, más que el hecho de generar mecanismos que pueden resolver algo, pero que no resuelven el problema de fondo. Yo agregaría quizás a eso que existe excesivamente la tendencia en Chile a formular política educacional con la lógica del experto. El conocimiento técnico experto es un tipo de conocimiento que es relevante para la educación. Sí. Pero hay otras dimensiones como el conocimiento experiencial de los profesores, que es súper importante también para... Qué buen punto ese. Entonces, yo creo que en este proceso debiera combinarse quizás este elemento de los expertos más técnicos con consideraciones de profesores que trabajen en distintos contextos, con estudiantes también. Y sobre todo, si el problema está siendo la discriminación sistemática a determinados grupos, lo primero que habría que hacer es trabajar con esos grupos también para ver que la prueba efectivamente esté dando oportunidades a todos para demostrar aprendizaje, digamos. Entonces, yo creo que agregaría eso en el sentido de qué tan participativo va a ser este proceso de reformulación. Ahora también es cierto que en el último tiempo ha habido varias iniciativas. Yo quiero en ese sentido hacer un poco un contrapunto ahí respecto de tomar la experiencia de buenos profesores chilenos. Y pongo el ejemplo del trabajo que ha estado haciendo la Agencia de la Calidad en el último tiempo. Ah, claro. Que sumando a CIMSE, que era la medición única y tradicional, ha puesto cuestiones de carácter socioemocional, ha puesto cuestiones de otro índole que también han sido aporte tremendo en el último tiempo. Ellos, de hecho, en los últimos 2 años han publicado 2 libros con el título de Se Puede, y que son libros que compilan experiencias de profesores chilenos de regiones y de Santiago, que tienen buenas experiencias de práctica. En el caso de Elige Educar, por ejemplo, promoviendo el Global Teacher Prize chileno, y se presentan cientos de profesores chilenos a eso, y uno va y mira lo que está pasando en las salas de clase. Yo voy a terreno harto, visito colegios, visito liceos, hay profes que lo hacen muy bien. Y claro, y lo que puede estar pasando claramente es que en algunos casos efectivamente estamos con un sistema de evaluación que no está pesquisando justamente la calidad y la profundidad de lo que hacen algunos profesores en las salas de clase. En ese sentido, cuando yo decía hace un rato el tema de la sala de clase, no me refería a un profesor aislado haciendo clases. Yo investigo haciendo eso. Mal podría decir la responsabilidad total es de los profesores. Esta es una cuestión sistémica y hay que leerla así.
Y es más, o sea, una cuestión que ha agregado la Agencia de la Calidad es decir, no podemos ir a mirar a los profesores aisladamente. Tenemos que mirarlo al interior de una institución, en un equipo humano, en una comunidad, con un liderazgo pedagógico, con un liderazgo directivo, y están trabajando en terreno hace rato. O sea, no estoy diciendo que haya cambiado, pero estoy diciendo que están empezando iniciativas en una dirección. Se está haciendo un esfuerzo por cambiar. Claro, y que por lo mismo se está pensando en otros instrumentos complementarios de evaluación a la luz, un poco de lo que tú decías. Cuando hablamos de pruebas estandarizadas, yo creo que podríamos hablar horas sobre temas, sobre el rol de los profesores, sobre el rol de los futuros educadores también, el rol de la sociedad. Pero yo creo que aquí tenemos en este momento una discusión importante, que es que por fin el Consejo de Rectores, después de 15 generaciones que a la PSU, se decidió a que va a analizar esta prueba. Esta prueba ha sido analizada, fue analizada una vez, se dio el informe de ETS, fue Pearson en 2013 que dio muchas claves de cosas que debían cambiar de esta prueba. El Consejo de Rectores dejó de dejarlo a un lado con el SUA, se cambiaron pequeñeces, pero el fondo que daba muchas luces de lo que incluso esta misma prueba puntual se debería cambiar para dar un poco más de oportunidades, no se hizo, no se tomaron en cuenta. Han pasado 4 años y ese informe sigue ahí guardado quizás dónde, en algún estante. Yo creo que hoy tenemos la posibilidad de hacer un análisis de cómo está funcionando el sistema de acceso a la universidad, cómo está funcionando esta prueba. Y creo que aquí tenemos un rol todos, no solo quienes son, como decía mi compañera acá presente, no solamente son los profesores, son los estudiantes, son los trabajadores, incluso son las familias, son los colegios, los que deberíamos aportar en esta construcción de un nuevo sistema de acceso, pero también está un rol muy importante que juegan las universidades y en este caso los rectores, de por ejemplo a quién proponemos para que sea parte de esta comisión. Estos expertos realmente expertos en qué, por ejemplo. Lo que se propuso en un momento fuera que fueran expertos internacionales para que no pudieran tener algún sesgo. Pero hay que hacer un análisis realmente de cómo puede funcionar. Yo creo que ahora tenemos, es el momento en donde podemos evaluar esta prueba, donde todos podemos salir a decir qué es lo que creemos que debería cambiar para tener un sistema mucho más justo e igualitario. Por último, cuando pasamos de la PSU, perdón, de la prueba de aptitud académica a la PSU, que tuvimos, ¿cómo se llama? Es la que tuvimos entre medio, que duró CIES, ¿no es cierto? CIES, eso, ya, que nadie se acuerda mucho. Se supone que lo que íbamos a corregir era precisamente las cosas que hoy día estamos cuestionando. ¿Qué se hizo mal ahí, primero? Y segundo, ¿corrigió realmente algo la PSU respecto de la prueba de aptitud académica? No tuvo correcciones importantes. De hecho, aumentó la brecha en los puntajes entre los colegios particulares pagados en un primer momento. O sea, ¿era mejor la anterior? O sea, ¿era menos mala la anterior? Claro, porque o sea, no podemos decir que sea menos mala, porque en realidad son dos tipos de evaluaciones diferenciadas. Y quiero ir un poquito más atrás incluso, porque además cuando nosotros hoy día estamos hablando de la PSU y estamos hablando del sistema de selección universitaria, lo que tendemos a hacer es agarrar la escuela, agarrar el sistema escolar y ponerlo en una grilla que es muy limitada. Porque la escuela no solamente sirve para formar estudiantes para el sistema universitario, que de hecho son la minoría los que ingresan al sistema universitario, solamente 1/3 del total de los estudiantes que salen del sistema escolar entran a la universidad. Por lo tanto, no podemos esperar de que la escuela esté construida solamente para la universidad, sino que tiene un sentido mucho más amplio, tiene que ver también con la formación cívica, tiene que ver también con la formación de personas, tiene que ver con muchas veces con apoyo afectivo para estudiantes. Por ejemplo, lo que nosotros hemos visto y no podemos descontextualizarlo con lo que pasa con el Sename. Los niños del Sename van a escuela y esos niños obviamente tienen ahí una cosa mucho más importante en el hecho de que el chico no deserte de la escuela al hecho de que dé la prueba de selección universitaria. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando es que solamente concentramos la escuela en relación a la selección universitaria, lo que estamos haciendo es reducir también el rol de la escuela. Y creo que eso también es importante a tenerlo en cuenta cuando se evalúa el sistema escolar, no solamente pensar en términos de resultados. Y respecto de lo que es la comparación entre la PSU y la PAA, bueno, son pruebas distintas en primer lugar, porque una tenía elementos mucho más de habilidades en algún aspecto y otra tiene mucho más aspectos en conocimiento. Y en ese sentido, por supuesto que los colegios que tienen la posibilidad de pasar el currículum completo, en particular los científicos humanistas respecto a los técnicos profesionales, ya tienen un beneficio. Lo mismo ocurre con terreno ganado. Exactamente. Entonces ahí tenemos varios factores que no son menores y que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar lo que es el sistema de selección actual. Bien, pues a los 4 les quiero agradecer que nos hayan venido a poner en perspectiva un tema que yo sé, después como que todo el mundo olvida, y siempre aparece todos los años en esta misma época. Tratamos nosotros, nuevo, así que más se va Tratamos nosotros de mantener todo el año el tema de la educación bien presente aquí en el Vía Pública y seguramente seguirá siendo así. A los 4, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a la pausa, ya revisamos más actualidad. Volvemos de inmediato.
temas que tenemos pendientes todavía. Vamos a comenzar con esta frase. Nadie me pidió una colaboración particular, la dijo este jueves el expresidente Ricardo Lagos, enfrentando así las críticas sobre su escaso rol en la candidatura de Alejandro Guillé. El exmandatario defendió además el encuentro que sostuvo con Sebastián Piñera a los pocos días de su triunfo en segunda vuelta. Han pasado los años. Volvió a su lugar luego que hace 4 años un grupo de alumnos lo destrozara en medio de una toma. El retrato de Ricardo Lagos Escobar y también el de Salvador Allende Gossens regresan de esta manera a la galería del Instituto Nacional, donde lucen los 18 ilustres que pasaron por sus aulas antes de alcanzar la presidencia de la República. ¿Quién fue el doctor? Un profesor que se contactó con el centro de salud. La pregunta de Lagos antes de las consultas para él respecto de las críticas por su visita al presidente electo Sebastián Piñera, especialmente desde el Partido Comunista. Un expresidente no puede negarse a concurrir si un presidente le pide un consejo. No, eso no quiere decir que aplaudo lo que va a hacer el presidente o estoy en contra. Es un error, porque ya he visto después que todos los ministros también tuvieron que hacer lo mismo. Yo lo que he hecho de menos fue esa ansiedad, ese entusiasmo de Ricardo Lagos, por ejemplo, en apoyar a Alejandro Guillé, por ejemplo, en apoyar las reformas de la presidenta Bachelet. Fue esa noche tras la primera vuelta cuando finalmente Ricardo Lagos entregó su apoyo a Alejandro Guillé. Un video de 1 minuto 38 segundos, a la larga el único gesto hacia el entonces candidato de su sector. ¿No hay una autocrítica de su parte por el rol que jugó en la campaña de Alejandro Guillé de cara a la segunda vuelta? Es decir, la única autocrítica es que yo hago las cosas que se me piden. Nadie me pidió una colaboración particular, nada más. A ver, es curioso, porque yo creo que uno cuando tiene que dar un apoyo y entiende que hay una decisión trascendente para el país, uno no necesita que lo vayan a buscar. Uno va y apoya, uno colabora, uno dice estoy disponible. Lagos fue consultado también por los dichos del ministro del Interior, quien llamó hace unos días a su generación política a ir retirándose, incluido el exgobernante. Bueno, cada aquel que considere que debe retirarse, pues bienvenido sea. ¿Usted no se retira, pero se va a retirar, presidente, la primera vez? Bueno, yo estaba convencido que estaba retirado y ustedes me dijeron que no, o sea que... Una derrota que aún duele en la nueva mayoría, que luego de 4 años pasará de ser gobierno, oposición. El Consejo de Defensa del Estado se querelló contra los ejecutivos de 3 laboratorios por estafa al fisco. Según investigaciones, estos se pusieron de acuerdo para fijar precios en las licitaciones de los medicamentos que eran vendidos luego a la Cenabast, este organismo que después los entrega a los hospitales y consultorios, entre los años 99 y 2013, o sea, durante 14 años. Medicamentos inyectables en ampollas, analgésicos, anticoagulantes, antiinflamatorios que son vitales en los servicios públicos de salud. Fármacos que en Chile solo distribuyen 3 laboratorios, 3 empresas, que hace años están siendo investigadas por la Fiscalía Nacional Económica, posible colusión que esta semana sumó al Consejo de Defensa del Estado. Que la Fiscalía está investigando es una posible concurrencia de un delito de estafa, de defraudaciones que podrían haber afectado al fisco de Chile con ocasión de acciones desplegadas por miembros de ciertos laboratorios que son materia de investigación. De acuerdo a la investigación, todo habría comenzado en 1999. Los ejecutivos de 3 laboratorios, el chileno Biosano junto a la europea Sanderson y Fresenius, se juntaban ocasionalmente en restaurantes y cafés de Santiago para discutir, según la investigación, esquemas de precios en licitaciones de la Cenabast. La idea era ponerse de acuerdo desde antes cuál de las empresas iba a presentar el menor precio para adjudicarse la venta de las ampollas para el Estado. Los acuerdos, las reuniones, los almuerzos duraron 14 años. En este caso entendemos que la colusión le hace un daño al 80% de la población, por lo tanto esperamos que si se identifican sean sancionados como corresponden. Hay una colusión en la cual hay un daño fiscal, por lo tanto esperamos de que sea un poquitito más dura la situación. Una forma es rotar. Yo me gano la licitación este año, tú no participes, o tú haz ofertas que sean demasiado altas en relación a la mía para que yo quede elegido. Entonces se van rotando las ofertas y esta es la forma que habría adquirido esta licitación
esta supuesta colusión. Se estima que entre 1999 y el 2013 los 3 laboratorios vendieron a la Cenabas medicamentos por un total de 24.000 millones de pesos. Biosano, a través de un comunicado, el único de los aludidos que reconoció su participación, señaló que han tenido conversaciones con el Consejo de Defensa del Estado para compensar el potencial impacto, y agregaron que desde el punto de vista penal han colaborado, por lo cual están exentos de responsabilidad. Pero ¿cómo este delito repercute en usted? Pero impacta en las personas porque obliga a que uno restrinja compras por el hecho de que hubo un mayor gasto del cual se desconocía que había esta colusión. Por lo tanto, nosotros, aunque no queramos, igual está impactando a nuestros habitantes. Ejecutivos que arriesgan entre 3 y 5 años de cárcel por el delito de estafa, mientras sigue la investigación en la Fiscalía Nacional Económica, quien pidió 17 millones de dólares de multa, una posible colusión que se destapó por la delación compensada de uno de los laboratorios. Esta mañana la presidenta Michelle Bachelet promulgó la llamada Ley Sana. Gracias a esta legislación, los papás que tengan hijos con una enfermedad grave van a poder ausentarse de su trabajo durante un tiempo determinado. De esta forma, tanto la mamá como el papá van a poder acompañar y atender a los menores de edad que necesitan de cuidados especiales durante su tratamiento y recuperación. Actualmente en Chile, para que se hagan una idea, existen 4.000 niños con condiciones graves como cáncer, por ejemplo, trasplante de órganos, desahucio incluso, que ahora van a poder ser beneficiados con esta medida. Este seguro de acompañamiento se va a financiar con una cotización que actualmente pagan los propios empleadores. Así los padres podrán mantener sus ingresos laborales mientras se ausenten de su trabajo. En su discurso, la presidenta Bachelet dijo que gracias a esta medida, ningún chileno quedará desamparado frente a la dramática situación de la enfermedad grave de un menor de edad. Revisemos esas declaraciones. Se trata de un seguro obligatorio, solidario y contributivo, pero lo importante es que se financia con una cotización muy pequeña que pagan actualmente los empleadores. Es decir, esto no significa un nuevo aporte, sino redestinar los recursos. Beneficiará a un universo de más de 3 millones de trabajadores con hijos e hijas menores de edad, y cerca de 4.000 niños podrán contar con el cuidado, cariño y acompañamiento de sus padres en caso de presentarse una condición de salud grave. La Corte Suprema declaró como ilegal el permiso de obras entregado el año 2013 para la construcción del Mall Barón en Valparaíso. El municipio porteño espera llegar a un acuerdo con la empresa portuaria para una futura construcción pensada así en los vecinos de la ciudad. Por años, estos terrenos en el sector de Barón han estado así, en espera de iniciar las obras para el polémico mall que se quería levantar en el borde costero y que contemplaba 4 pisos, 162 locales y 1.600 estacionamientos subterráneos. Proyecto que finalmente quedó en eso, luego que la Corte Suprema votara este miércoles que el permiso de obra entregado el año 2013 era ilegal. No se circunscribía a las normas urbanísticas específicas del mismo, ya que el equipamiento mayor debía enfrentar una vía troncal expresa. Si bien la avenida Errázuriz fue catalogada como una vía expresa, al estar entre medio del predio y la avenida Errázuriz una línea del tren, una línea férrea, la Corte Suprema considera que no se está cumpliendo con el requisito de enfrentar. Todo un triunfo para las distintas agrupaciones que por años lucharon en contra del mall. Cuando se violan las leyes de urbanismo y construcción o ambientales, cualquier ciudadano de la ciudad, incluso del país, puede reclamar. Y eso nos dio el paso a poder volver a la pelea y ganar este fallo apretado 3-2, pero lo ganamos. Para el municipio, el puente Caucao porteño, donde se prometieron empleos y desarrollo comercial que nunca se concretó. Ahora esperan que la empresa portuaria de Valparaíso, que había concesionado los terrenos por 20 años, se la juegue por avanzar en un proyecto que se conjugue con los intereses de los vecinos. Un paño, quizás el sector de Barón, que es el que tiene mayor plusvalía y valor para la ciudad, estuvo secuestrado 10 años en un proyecto que en definitiva no tenía ningún tipo de viabilidad. Ojalá exista certeza respecto a que esto no se va a demorar 15 años más, porque Valparaíso necesita resolver problemas, particularmente que es generando empleo, buscando soluciones atractivas
que fortalezcan su patrimonio y que generen actividad, porque las comunas, las ciudades viven de eso, ¿no? EPB tiene hasta el 30 de diciembre para poder dejar sin efecto el contrato con Plaza Valparaíso sin pagar indemnizaciones. A través de un comunicado afirmaron que acatarán la sentencia y que se está analizando con el equipo jurídico para determinar los pasos a seguir con el futuro del proyecto. En otros temas, más de un 240% de diferencia en el precio de los pasajes en buses interurbanos fue detectado por el CERNAC para este fin de semana. Las mayores variaciones se registran en los precios para viajar en bus entre Santiago y Valparaíso. La cifra proyectada para este fin de semana es demoledora. 1.300.000 personas saldrá de Santiago en bus rumbo al norte, el sur y la costa. Mucho público dando vueltas en este fin de año, marcado con asterisco por las empresas como uno de los mejores en el año. Se van al chancho, se aprovechan de la fiesta, se nota al tiro la diferencia. ¿Y a cuánto? Bueno, normalmente nos parábamos a 8, 10, 9, por ahí. Ahora están a 15, 16. Normalmente me vengo por 9 lucas, por 8 lucas de allá de Temuco para acá. Y de aquí para allá me sale a 5 lucas, 6 lucas si los compro y de vuelta. ¿Y hoy día? No, hoy día está 25.000 pesos, hasta 30.000 pesos. Imagínate, tengo que tener 200 lucas para ir con mis crías para allá. Es un abuso de poder sobre la gente, porque en el tema de que la gente que viaja siempre lo están sinvergüenciando, porque nosotros sabemos cuánto vale el pasaje. Pues. Las quejas subirán de tono en estos días porque el CERNAC ya detectó alzas importantes. Un viaje a Puerto Montt en un salón cama de Turbus costará este viernes un 244% más que en la empresa más barata del mercado. Las distorsiones también se repiten en otras rutas al norte y al sur, donde el garrotazo es evidente. Adicionalmente, también encontramos diferencias dentro de una misma empresa de acuerdo a, por ejemplo, el terminal. Hicimos una revisión en este estudio de 31 empresas. Estos terminales también pueden implicar diferencias o ahorros significativos, por lo tanto, si uno ya decidió ir con una empresa, hay que revisar muy bien el horario y también desde dónde uno va a partir para estos destinos, porque tiene diferencias apreciables. Las tarifas son informadas al Ministerio de Transportes, que en este caso no puede fijar precios máximos. FENABUS está listo para la operación Año Nuevo y aseguran que tienen más de 5.000 máquinas casi nuevas operando en el país. Nosotros venimos de Arica hasta Punta Arenas. La temporada baja, ¿quién nos pregunta algo a nosotros? ¿Cómo venimos de Arica a Punta Arenas? Y ahí están las ofertas, está la parte tecnológica, la parte de comprar anticipado, que los pasajeros tienen un 20% y los pasajeros no están escuchando ese llamado, que compren anticipado los pasajes, que les va a salir más barato 2 meses antes, como no está. Y eso es una nueva oferta que se le está dando al pasajero. En tiempos normales, Turbus cobra 2.500 pesos por ir a Valparaíso. Este fin de semana, el pasaje cuesta 8.000. Turbus argumenta que en esta fecha la demanda crece en un 40% y que la fijación de tarifas obedece a un comportamiento proyectado donde rige el viejo concepto de la oferta y la demanda. Hasta este 31 de diciembre se van a vender boletos en el metro de Santiago, una medida que fue anunciada hace algunos meses y que pretende modernizar el servicio de transporte, y desde este 1 de enero solo se van a vender en las boleterías tarjetas VIP, homologando así el mecanismo que se utiliza en la línea 6, donde la tarjeta es el único medio de pago. Quienes tengan boletos en su poder podrán ocuparlos hasta el 1 de marzo próximo, fecha en que ya no se van a aceptar más esta forma de pagar el transporte público. Y desde el 13 de enero comenzará a operar en la región metropolitana el recorrido 555 del Transantiago, el primer servicio que llegará hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Según informó la empresa Medbus, son 5 buses que saldrán cada 20 minutos desde la estación Pajaritos del metro hasta el terminal aéreo ubicado en la comuna de Pudahuel. La tarifa, en tanto, será la misma que el resto de los servicios del Transantiago, es decir, 640 pesos, lo que va a significar un ahorro considerable para los miles de trabajadores del aeropuerto, quienes habitualmente tienen que pagar cerca de 1.800 pesos para llegar hasta su lugar de trabajo. En los próximos días, el Ministerio de Transporte tendrá que instalar un tótem o una caja del Transantiago en el aeropuerto para que los usuarios puedan comprar o cargar también su tarjeta VIP.
En la crónica internacional, los manifestantes y la crisis política por el indulto a Alberto Fujimori continúan. La Corte Interamericana de Derechos Humanos citó a una reunión extraordinaria para tratar el tema y familiares de las víctimas exigen que se revierta el perdón, mientras que el presidente pierde cada vez más respaldo político. Fujimori asesinó a mi hijo en esa forma tan cobarde y cruel. Ahora Kuczynski terminó de asesinarnos al resto de la familia. Eso es lo que sienten las familias de las víctimas de los escuadrones de la muerte de Alberto Fujimori tras su indulto. Todos ellos votaron por Pedro Pablo Kuczynski y ahora se sienten traicionados. Me confié en un presidente y que me ha fallado. Es una herida que se reabre, ¿no?, con estas injusticias. Perdieron a sus esposos, hermanos o hijos a manos de militares que los confundieron con miembros de la guerrilla Sendero Luminoso. Llevan más de 20 años luchando por justicia y no se rendirán ahora. Piden que se revierta el indulto y ya recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fijó para el 2 de febrero una audiencia extraordinaria sobre la medida. Mientras 2 expertos de la ONU se declararon consternados y calificaron el perdón como una bofetada a las víctimas motivada por una razón política y no humanitaria, como insiste el gobierno. Ni yo, ni ningún miembro de mi gabinete o de la bancada oficialista participó en negociación alguna a cambio del indulto humanitario. Pero ni siquiera en el propio equipo ministerial cree en esa teoría. Este miércoles renunció el ministro de Cultura, lo cual se suma a la dimisión del presidente ejecutivo de la radio y de la televisión pública, de varios funcionarios del Ministerio de Justicia y de 3 congresistas del partido de PPK. Que el ministro de Defensa es el siguiente es un rumor fuerte en Perú. El indulto es un insulto, es el lema de la tercera gran marcha organizada en Lima, manifestación que se da a solo horas que PPK declarara ante la justicia sobre sus presuntos vínculos con pagos de sobornos de Odebrecht, la misma causa por la que estuvo a punto de ser destituido el jueves pasado, pero que evitó gracias a la gestión en el Congreso del hijo menor de Alberto Fujimori. Para la mayoría de los peruanos no hay dudas que el indulto fue una respuesta a ese salvavidas dado por el fujimorismo, cuya líder Keiko Fujimori también declaró este jueves por el financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2011 por parte de Odebrecht. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó de acto terrorista la explosión ocurrida este miércoles en un supermercado en la ciudad de San Petersburgo, que dejó al menos 13 heridos. Un hecho que ocurrió en la antigua capital imperial rusa en un momento en el que la guerra en Siria contra el autodenominado Estado Islámico está terminando, y es precisamente Rusia un factor importante en esa derrota gracias al apoyo militar y al régimen y a la coalición liderada por Estados Unidos contra los terroristas. Las autoridades rusas están preocupadas por el regreso de los yihadistas que partieron a combatir en Siria e Irak en las filas del Estado Islámico y que ahora podrían cometer atentados en sus países de origen. Vamos a ir a la pausa comercial. Antes les quiero recordar la pregunta que tenemos formulada en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Por si acaso alcanza todavía a participar y dar su respuesta si usted considera que la PSU es la mejor herramienta para definir el ingreso a la universidad. Nosotros vamos a ir a esa pausa. A la vuelta actualizamos el pronóstico del tiempo, miramos también la respuesta y un par de datos ahí como siempre. Esto es Vía Pública. Ya estamos con ustedes. Pasamos con Shakira y Nicky Jam. Ya le vamos a contar por qué, pero antes, la respuesta a nuestra pregunta en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. ¿Es la PSU la mejor herramienta para definir el ingreso a la universidad? ¿Qué piensa usted? Aquí están las respuestas que nos entregaron durante el día. No, 90%. Solo el 10% piensa que sí, que es la mejor herramienta. Bueno, tuvimos una conversación que va a quedar disponible en todo caso en nuestra web en 24horas.cl al término del programa Vía Pública. Web que a todo esto destaca, entre otras cosas, el incendio en un edificio de Nueva York que dejó al menos 11 muertos y 15 heridos. Llamas que se extendieron además de forma muy rápida, donde más de 170 bomberos han trabajado para controlarlas. Una información que está en desarrollo y que está publicada ahí en nuestra fanpage en Facebook. Tenemos a esta hora en Santiago 21 grados de temperatura y se esperan para los días viernes y sábado 31 y 29 respectivamente como máximas con cielo despejado. Shakira tuvo que suspender su gira porque se encuentra con una hemorragia en las cuerdas vocales y la verdad es que el diagnóstico es peor de lo que inicialmente se había dicho y por lo tanto recién a mediados del próximo año
va a poder retomar esta gira que entiendo que se llama El Dorado. Por lo tanto, para todos quienes estaban observando y esperando además en esa gira latinoamericana, Shakira va a tener que reagendar buena parte de sus conciertos. Estamos llegando al final de Vía Pública. Un minuto solamente para aprovechar de despedirme de ustedes aquí en el canal 24 Horas. Se cumple para mí un ciclo de 6 años a cargo de este programa. Es imposible no decirles la pena que uno tiene al dejar un equipo tan valioso como este, el haberlo trabajado desde el principio. Podría estar largamente nombrando todos los que han pasado por aquí, solamente me quiero quedar con Albert Hook, mi director, a Edgar Bravo y Claudio Cardemil, que han sido quienes me han acompañado más tiempo, pero todos, la mayor cantidad de camarógrafos de este canal pasaron por Vía Pública, muchos hicieron la práctica aquí y se quedaron después en el ámbito periodístico. Ha sido un aprendizaje tanto para ustedes, en un horario que para el canal 24 Horas estaba destinado solo a noticias y no a la conversación, al análisis y a los debates, y para mí, que permitió, gracias a Vía Pública, el surgimiento del informante. Me voy a asumir yo desafíos en otros lugares, fuera de TVN y Canal 24 Horas, y quiero decirles que, sin embargo, y a pesar de haber tomado esa decisión, uno se va con, digamos, mezcla de sentimientos, muy contento por todo lo que se aprendió y por la cantidad increíble de gente que conocí y de los amigos que logré generar aquí. Este fue uno de los pasos más importantes de mi carrera y quiero ponerlos en práctica ahora en otros lugares también, y al mismo tiempo, sin embargo, pena y mucha tristeza de dejar lo que son los afectos, lo que representa el estudio, lo que representa trabajar a esta hora, uno ya se había acostumbrado, en fin, y conversar y acompañarlos a ustedes. Muchísimas gracias por la paciencia, por los comentarios de siempre, por haber estado conmigo, por haber estado con este programa. Este programa va a seguir, por supuesto. Vendrán, sin duda, personas más talentosas en las siguientes temporadas a acompañarlos en el horario prime del canal 24 Horas. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante este tiempo, y gracias al equipo que está ahí atrás de cámara, también por la paciencia que me tuvieron durante tanto tiempo este conductor. Ya no sigo hablando, sino voy a poner más sentimental todavía. Muchísimas gracias. Yo los veo en todo caso el domingo en 24 Horas Central, porque por supuesto que me tocó el turno del año nuevo. Que estén muy bien. Buenas noches.